porque yo soy la mujer que entrega su corazón. Disculpe, señor. ¿Podemos hablar? Primero, me robas a mi marido. Después a mi hija. Creo que lo que tenemos que hacer es ir a dormir, porque mañana tenemos otro día de trabajo. ¿Dormir? ¿Quieres todo lo mío? ¿Lo quieres todo? Cuando tenga pruebas contra mí, avíseme. Pero hasta entonces, déjeme en paz. Respéteme, por favor. Estoy necesitando con la máxima urgencia cierto animalito rastrero. ¿Una serpiente? Me gustaría invitarte formalmente a que vengas acá, a vivir a la casa, a vivir conmigo. ¿Aceptas la invitación? Me llaman marido en alquiler. Ay, que salga. ¿Algún deseo, víbora de Caifás? Uno último. Pero no te preocupes. Dentro de algunos instantes, ese deseo será cumplido. ¿Aló? Mi amor, soy yo. ¿Dónde estás? Hola, amor, voy camino a la tienda. ¿Puedo pasar a verte más tarde? Claro que sí, amor, que tú... Mi amor, ¿qué pasó? ¿Chocaste el auto? ¿Es eso? Respóndeme, mi amor, dime algo, Amalia. ¡Amalia! ¡Ayuda! ¡Llamen al 911! ¡Tuve un accidente! ¡Llamen! ¡Auxilio! ¿Quién pidió flautas? ¡Tostadas! Dile a tu primo que acaban de salir. Ustedes dos, hombre. Los clientes están con mucha prisa. Ya les dije que no me gusta trabajar de esta manera. No te quejes porque se te están llenando los bolsillos. ¿Hay algo mejor que eso para el dueño de un establecimiento como el mío? Aunque el motivo de esa felicidad sea por otra cosa. Pues sí, la verdad es que no recuerdo la última vez que fui feliz. Ni cuando estabas enamorado de Griselda. En aquella época yo era infeliz, nada más que no lo sabía. ¿Hola? Hola, me encanta cómo contestas. ¿Estás bien, mi guapa? Oye, ¿cómo está nuestra hija? Ella está muy bien, extrañando a su papá. Igual que la madre. Pues dile a Victoria que tenga un poquito de paciencia nada más, que apenas se calmen las cosas aquí, yo paso a verla. Y a su madre también, claro. Perfecto. Aquí te vamos a estar esperando. Un beso. Hola, muñequita. Ay, mi bella durmiente. Tú sigue descansando, que ahora viene papá. Y yo tengo la cabeza llena de ideas, así que voy a aprovechar y voy a dibujar. Hola, Gloria. Beatrice, hola. ¿Está Alba? No, se tomó un tiempito de descanso. Me parece bien. Oye, Gloria, tú... Sí. ¿Cómo se dice? Tú manejas la información de los donantes que se usan para las inseminaciones, ¿cierto? Sí, lo manejo, pero prefiero la verdad no estar muy metida en eso. Es algo que es delicado, es secreto y así se debe de manejar. Sí, claro. Yo entiendo. Bueno, en realidad la identidad de los donantes, cómo se utilizan, los datos, todo eso le corresponde a Alba. Claro, claro. Beatriz Lobo, soy yo. Sí, qué casualidad. Es que las estoy archivando de nuevo. Ya que la doctora Alba se tomó unas horas libres, ¿tú no quieres subir conmigo para tomarnos un cafecito? Ay, déjame ver. Sí, tengo un tiempecito. Pero eso sí, me tienes que contar primero cómo va ese amor, Antonio, ¿sí? Vamos. Ok, me cambio y ya nos vamos. Responde, Amalia, por el amor de Dios. Hola.
Hola. Amalia, ¿Ese es el nombre de ella? ¿quién habla? Ella se lanzó del auto y yo vine corriendo hacia ella y ¿Y cómo está ella? no se mueve. Creo que está muerta. ¿Muerta? ¿Cómo? No. ¡Oh, no, no! ¡Oh, Rafael, no, no, no! ¡No! ¡Tráeme agua, por favor! ¡No! ¡Mi hija, Rafael, está muerta! ¡Ay, Malia, no! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Rafael? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Y en cuanto a la víbora? No vi el menor rastro de ella. Parece que se la llevó el tren. Ojalá que no le haya pasado nada malo a ese pobre animalito. ¿Y la babosa de la niña? ¿Tú dices que estaba con los ojos vidriosos? Exactamente. ¡Ay! Entonces a esta altura ya debe estar sentada en el pavimento caliente de la entrada del infierno, esperando que le abran la puerta. ¡Ay, qué divertida soy! Correcto, le vendemos todo el material, pero no solo eso, sino que también le damos el servicio. Un momento, por favor. Ya regreso enseguida. Hola. Quique, es Débora. Menos mal que estás allí. ¿Qué pasó? Quique, tienes que venir inmediatamente a tu casa. Sí, señorita, estoy hablando para preguntar si ha entrado por emergencia. Si ha entrado por emergencia una muchacha que se llama Amalia Salinas Carrasco. Sí, un accidente de carro. Antonio, ¿dónde está el teléfono de Antonio? Antonio. ¿Estás segura? Sí, tu hermana estaba hablando con Rafael cuando ocurrió el accidente. Alguien tomó su teléfono y él luego llamó a tu mamá. ¿Y hablaste con Quique? Sí, ya Quique sabe. Quique ya llegó a la casa. Ay, Quique. ¿Han visto a Daniel? Creo que lo vi salir hace un rato. No, él dijo que iba a ir a sacar unas copias, creo. Yo necesito que alguien me lleve, pero ¿cómo? ¿Ocurrió algo? Amalia. Están diciendo que mi hermana está muerta. Amalia. Yo necesito que A ver, me dices, ¿verdad? calma, Antonio. ¿Por lo menos sabes dónde fue? Camino Vamos, al yo te trabajo. llevo. Muchachos, hay que dejar la despensa inmaculada, por favor, ¿sí? Siempre lo fue, Simón. Siempre. Ya, no se quejen. ¿Qué cosa quieren? ¿Que el Departamento de Sanidad cierre nuevamente el restaurante? No, ¿verdad? Pero si fue sabotaje, ¿quién garantiza que no van a hacerlo de nuevo? Bueno, a ver, ¿podemos trabajar más y hablar menos? ¿Sí? A ver, vamos. Oye, Simón, espérate. ¿No debería todo el mundo ayudar? Yo también lo noté. Fred está actuando muy extraño. Parece otra persona. Sí. El que siempre trabajó con tanto esfuerzo. Hasta ahora no ha lavado ni una cuchara. ¿Qué les parece a ustedes? A mí no me gusta acusar a nadie, pero... También están desconfiando de Fred, ¿verdad? Reinaldo, ¿por qué no vas y tienes una conversación franca con él? Sí, eso mismo voy a hacer, sí. ¡Mi hija! ¡Ay, Dios mío, mi hija! ¿Cómo
está? ¿Cómo está? Solo estaba desmayada, señora, pero ya volvió. ¿Estás segura? Está viva, ¿verdad? Es un milagro. Gracias a Dios. Mamá, Rafael. Mi amor, aquí estoy. Yo también, mi amor, aquí estoy. Calma, por favor. Aún no sabemos su estado. Puede tener alguna fractura. Pero ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Qué fue lo que pasó? Amalia, ¿tú recuerdas algo? ¿Qué pasó? La serpiente. ¿La qué? ¿Dijo la serpiente? La serpiente. La serpiente se te atravesó y tú la esquivaste. La serpiente. Mi amor. Mi amor. Señora, Elsa me pidió que le tuviera listo el carro. Así es. Es hora de celebrar. Llévame a un lugar súper especial. ¿Yo? Uy, pero yo no sabría dónde la puedo... Ay, no seas imbécil. Soy yo la que te va a decir dónde me vas a llevar para ser feliz. Ah, bueno, pues si es así, lo que usted diga. ¡Ay! ¡Felicidad! Hoy eres mía y de nadie más. Por supuesto que no. ¿Usted cree que yo sería capaz de hacer una cosa así, don Reinaldo? Sinceramente, no lo sé. ¿De verdad? No puedo creer. Esta desconfianza a mí me duele, me ofende además. Porque yo aquí siempre... No tienes por qué sentirte ofendido, es solo una pregunta. Bueno, está bien. ¿Y le hizo esa misma pregunta a todo el mundo o solamente a mí? El único que está actuando de manera extraña eres tú, Fred. Esas son ideas suyas, nada más. Ideas mías. Está todo el personal. Todo el personal haciendo su mejor esfuerzo en la cocina, limpiando todo, organizando todo, y tú no moviste un solo dedo. Bueno, está bien, pero hoy particularmente tengo un dolor de cabeza que se me parte. Ayer bebí mucho, ok, lo confieso. ¿Alguna situación en especial para beber tanto? Es que estaba preocupado, estoy preocupado. Todos están preocupados. Yo lo sé, pero es que no entiende. Si este restaurante vuelve a cerrar sus puertas, yo vuelvo al desempleo. ¿Usted entiende lo que eso significa? Yo soy la última persona a la que le interesa que este lugar cierre. Debería ser un burro para provocar eso mismo. ¿No le parece? ¿Dónde vas? A comprar un remedio para el dolor de cabeza. Puedo. Pues la conversación con Fred no resultó en nada. Sí, pero veo por tu cara que sigues desconfiado. Es que hay algo raro en Fred. ¿Él te dijo algo que te dejó así, tan desconfiado? No, al contrario. De hecho, fue bastante convincente con sus argumentos y... ¿Y entonces qué pasa? No entiendo. Es que no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. A ver, no entiendo. ¿Qué quieres decir? A ver, cuando estábamos hablando, él... Pues él jamás me miró a los ojos. Permiso. Aquí solamente pueden ingresar personas autorizadas. Pero es que yo soy la madre. Necesito saber que está bien. Tienen que aguardar en la sala de espera, por favor. Pero esto es absurdo, por favor. Mamá, Amalia se va a recuperar. Yo voy a ver si hay algún profesor de la universidad de guardia. Ay, tengo que avisarle a la comadre. Espera. Ay, Virgen Santísima, Griselda. Todavía no sé cómo pasó, pero tenía que avisarte. No, hiciste muy bien, muchísimas gracias. Y yo ahorita mismo me voy para allá. ¿Y el negocio? No te preocupes que aquí dejo encargada a Isabel. Y de hecho también Sol va a tener que ayudar. Ahorita nos vemos, ¿eh? Adiós. Ay, Dios mío. ¡Mamá! O sea, yo, que estoy a punto de volverme famosa. ¿Quieres que te ayude aquí? Sí, exacto. Estás molestando. No estoy molestando, estoy hablando en serio, ¿eh? Niña esta. ¡Ah! Y basta de dejarlas ya. Por favor, Sol, ayúdame en lo que te pido, ¿sí? Y nada de hacerle malas caras a los clientes. Bueno, pero solo porque es emergencia. ¡Vamos! ¿Paloma? Ay, Celeste, no puede ser. Pero fue muy grave. No sé, Griselda no me dio muchos detalles, pero por teléfono sonaba bastante nerviosa.
Pobre Griselda. Y pobre Amalia. Bueno, yo voy para allá pronto. Sí, espérame. Ay, Marcela, son demasiadas cosas. Primero lo tuyo, después lo del incendio, ahora esto. Esto no son juegos. ¿Será que me va a tocar a mí descubrir que Teresa Cristina puede ser la asesina? Es que si yo hubiese estado con ella, esto no habría pasado. ¿Por qué no fui a resolver lo del empleo después y me quedé con Amalia? No, Rafael, no te culpes. Mira, los accidentes ocurren. Tú no tenías cómo prever algo así. Si por lo menos dieran alguna noticia de Amalia, pero no. Tengo ganas de romper algo. Quique, cálmate, por favor. Si pierdes el control, nada vas a solucionar. Yo estoy tratando de conseguir algo de información, pero es imposible. Comadre. Ay, Griselda. Ay, Griselda. ¿Cómo está ella? ¿Ya saben algo? No sabemos nada. Estamos aquí esperando. Griselda, yo intenté de todo, pero solamente dicen que hay que esperar un poco más. Espera. Amiga, tienes que ser fuerte y mantener la calma, como siempre. Vamos a rezar. Vamos a rezar que tu santa nunca te falla y ella va a ayudar a Amalia. Vamos a rezar. No, pues no tengo pruebas. Pero sí una fuerte sospecha sobre Fred. Es el único de todos los empleados que no siento que sea sincero. Pero, o sea, a ver, ¿por qué Fred haría algo así? ¿Y si no se le ocurrió a él? ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas el incendio en mi casa? Pues sí. Amalia estaba encerrada en el baño. Casi se muere porque alguien trabó la puerta por el lado de afuera. Los bomberos aseguraron que el incendio fue provocado. De hecho, encontraron un encendedor y otras evidencias. Pues lo que me estás contando es muy grave. Sí, Reinaldo, lo sé. Y no espero que me creas hasta confirmar lo que te digo con pruebas. Por eso no te quise decir nada en el momento en que sucedió. Reinaldo, puedes estar seguro que lo voy a conseguir. Yo voy a conseguir esas pruebas. Reinaldo, ¿qué estás pensando? No, estaba pensando en el incendio en la casa de Griselda, luego el ataque de las ratas ¿Y si estos dos acontecimientos los cometió la misma persona? Sé perfectamente a quién te refieres y eso sería terriblemente grave. Sería muy grave. Porque eso se pagaría con cárcel y condena.